Jóvenes, muy buenos días. El tema general es el tema de poliedros, pero este subtema llamado triedro trirrectángulo, por supuesto que es un triedro, ángulo triedro, pero lo vamos a tratar como un tetraedro, en la cual en un vértice existe un ángulo triedro trirrectángulo. Para no estar en todo momento, pues, trazando un plano secante a las caras del ángulo triedro, tratémoslo como es, un tetraedro, ¿ya? En la cual en un vértice hay un ángulo triedro trirrectángulo, ¿ya? Vamos a ver las diversas propiedades que tiene este tetraedro. Primero, se cumple que H es el ortocentro del triángulo ABC. ¿Pero quién es H? H viene a ser la proyección ortogonal de O sobre el plano triangular ABC. Entonces, para ello se va a usar el teorema de las tres perpendiculares. Por ejemplo, vamos a repasar acá, ¿no? Observen aquí, a ver, en este grafiquito, imaginemos tenemos un plano triangular, ahí, ¿ya? Y luego, por un vértice, vamos a suponer, ejemplito, ¿no? Que sea O, trazamos un segmento perpendicular a OA y perpendicular a OB. Entonces, ¿qué estamos determinando? Una recta perpendicular a este plano. Es ahí donde voy a usar el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Esta sería la primera. AB vendría a ser la recta que está contenida en ese plano triangular. Entonces, jóvenes, miren, primera, trazamos la segunda y finalmente unimos este punto con este punto, que vendría a ser la tercera perpendicular, ¿ya? No te olvides que este recto como consecuencia de ser perpendicular al plano. Entonces repito, primera, segunda y tercera. Ese es el criterio que voy a usar para demostrar que la proyección ortogonal de este vértice sobre el plano ABC me representa el ortocentro. Entonces repitamos acá una vez más. Observa la región triangular A o B, que para nosotros lo vamos a denominar una cara, ¿ya? Muy bien. Este viene a ser la primera perpendicular. Ahora voy a trazar la segunda perpendicular. Esta es la segunda. Prácticamente estamos repitiendo como este dibujo que está acá, ¿ya? Y no te olvides que aquí es recto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque esta recta es perpendicular a o B, a ese plano. Entonces la tercera se termina uniendo el pie con el vértice C. Ahí está. Podemos llamar a este puntito P. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me representa CP para el triángulo ABC? Una altura. Entonces, de la misma forma, este mismo criterio lo voy a aplicar para el plano BOC o cara BOC. ¿Quién me representa una perpendicular a BOC? Es AO. ¿Te das cuenta? No, mira. AO es perpendicular a BOC. Entonces tendría la primera. ¿Quién falta?
la segunda, que es esta, no te olvides también que es recto, y la tercera uniendo este punto con el vértice A. Fíjate, y acá es recto. Ah, muy bien, vamos a llamarle Q. Entonces, nótese que para el triángulo ABC, CP y AQ son alturas que se cortan en un punto H. Y voy a trazar OH. Ahí está. Tengo que demostrar que OH es perpendicular a ABC, porque ya está demostrado que H es ortocentro por las alturas que se han trazado, pero falta demostrar que OH es perpendicular al plano ABC. Para ello se hace lo siguiente, mira, BC, fíjate acá, BC, estamos hablando ya de la recta BC acá, esta recta BC es perpendicular al plano AQO o AOQ. ¿Por qué, profe? Esta recta es perpendicular a OQ y a AQ. Entonces, ¿la recta es perpendicular a quién? Por supuesto. La recta BC perpendicular a AOQ. Muy bien, muchachos. Pero en AOQ, BH está contenida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que BC también es perpendicular a OH. Es lo mismo que OH sea perpendicular a BC. Ya, ahora vamos a tomar la otra parte. Fíjate la recta AB. Chequea bien. Ya. La recta AB es perpendicular, ¿está bien?, al plano POC. ¿Por qué, profe? Porque mira, la recta AB es perpendicular a OP y a PC. Por lo tanto, es perpendicular a ese plano. ¿Y cuál es la conclusión? Como OH también está contenida en POC, entonces AB es perpendicular a OH. En otras palabras, OH es perpendicular a AB. Entonces, nótese lo siguiente. OH es perpendicular a BC y a AB. Pero BC y AB están determinando un plano. Por lo tanto, OH debe ser perpendicular a ese plano. Entonces, OH es perpendicular al plano ABC. Y si es perpendicular, H debe ser el pie de la perpendicular, o sea, la proyección ortogonal del vértice sobre el plano. Eso quiere decir que este ángulo es recto y este ángulo es recto. ¿Ya? Entonces, ahí está la demostración. ¿Ya? Que justamente la proyección ortogonal de este vértice O sobre el plano ABC es H, que es ortocentro. ¿De quién? Del triángulo ABC. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes. Segunda propiedad. Del mismo poliedro, o sea, del mismo tetraedro, del mismo ángulo triedro trirrectángulo. Ahí está, la misma figura. ¿Qué me representa OA? Arista, arista, arista. Ahora, ¿pueden ser congruentes? Por supuesto. En este caso vamos a colocarlo diferente. Habíamos demostrado que la altura o la proyección ortogonal de O sobre este plano justo caía ¿dónde? Caía ¿dónde? En el ortocentro del triángulo ABC. Entonces aquí también se cumple un teorema con los tres parámetros A, B, C y H. Se cumple que el recíproco del cuadrado de la altura, en este caso H, es la suma de los recíprocos de los cuadrados de las aristas. Tal como está ahí. Vamos a demostrarlo. Muchachos, H que viene a ser mayúscula, por supuesto, es el ortocentro. ¿Ya?
Entonces, vamos a trazar una altura que, por supuesto, acá debe ser perpendicular y aquí también debe ser perpendicular. ¿Por qué? Porque este debe ser altura, ya que h es ortoseno. Tenemos primera perpendicular, segunda perpendicular, y aquí trazamos la tercera perpendicular. ¿Ya? Muy bien. Vamos a repasar un teorema de relaciones métricas, muy interesante. Este teorema involucra a la altura relativa a la hipotenusa y también involucra a un par de catetos. ¿Recuerdan qué se cumple acá? Muy bien. 1 sobre h cuadrado es igual a 1 sobre m cuadrado más 1 sobre n cuadrado. ¿Recuerdas? Muy bien. Pero este se emplea un triángulo rectángulo. ¿Y dónde está el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo se va a encontrar en dos partes. Primero, mira el triángulo AOB. AOB, triángulo rectángulo. Esta es una altura. Entonces, llamemos a esto una altura Q. Entonces, para este triangulito de color amarillo, voy a aplicar este teorema. Entonces digo acá, chequea, 1 sobre Q cuadrado. ¿A qué es igual? 1 sobre A cuadrado más 1 sobre B al cuadrado. Listo. ¿Ya? Pero también se supone que voy a aplicarlo en todo este triángulo, ustedes ven aquí, ¿ya? En este triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque ya sabe que esto es recto. Ajá. Entonces, ¿qué me representan los catetos? C es un cateto, Q es un cateto, y H, ¿qué me representa? La altura relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, diremos que 1 sobre H cuadrado es 1 sobre Q cuadrado más 1 sobre C cuadrado. Pero 1 sobre Q cuadrado lo reemplazas acá. Ah, qué fácil. Entonces sería 1 sobre H cuadrado es igual a 1 sobre Q cuadrado, que lo voy a reemplazar por esto. 1 sobre A cuadrado más 1 sobre E cuadrado. Y finalmente le sumo esta parte. Listo, muchachos. ¿Qué viene a ser eso? Obviamente, ¿no? La demostración del segundo teorema. Bien, jóvenes, vamos con la tercera propiedad con respecto al tetraedro o ángulo triedro trirectángulo. En este caso es un tetraedro donde en el vértice B existe un ángulo triedro trirectángulo. Recuerden ustedes la propiedad anterior, 1 sobre h cuadrado es igual a 1 sobre a cuadrado más 1 sobre e cuadrado más 1 sobre c cuadrado. Ahora voy a usar eso porque se va a cumplir una propiedad muy especial, que también lo usan en física, ¿ya? Cuando trabajan con vectores IJK, vectores unitarios, ¿ya? ¿Qué se cumple acá? Que la suma de los cuadrados, de los cosenos, de los diedros AB, BC y AC vale 1. ¿Cómo se construye esas medidas de los diedros? Muy simple, ¿no? Tracemos las tres alturas, fíjate, se supone del triángulo ABC. Esta es la primera altura, ustedes ya saben. Este viene a ser la segunda altura, debe pasar por el ortocentro, que es el pie, esa alturita H, y finalmente trazo esto. Ahí está. ¿Sí? Falta la otra altura trazada de B, que va a cortar, por supuesto, al lado AC. Ahí está. Y trazamos también esto. Ahí está. La tercera, ¿no? Muy bien. Y acá, por supuesto, está faltando esta.
ni hablar, ¿no? Ahí está, muchachos. Mira, este es alfa, la medida del diedro AB. Este es beta, la medida del diedro BC. Y finalmente la medida del diedro AC está representada por teta. No te olvides que este es recto, este también es recto, y este también es recto. Porque OH viene a ser altura hacia la cara ABC, o sea, y H es ortocéntrico. ¿Sé que se cumple acá? Interesante, ¿eh? Mira. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de teta, esto equivale a 1. Exactamente 1. ¿Ya? Muy bien. Voy a inducir nada más, porque este es muy simple, sino que para no estar utilizando a cada rato el mismo dibujo, voy a inducirlo con 1 y el resto sale como consecuencia. Un caso en el cual tenemos el diedro beta. Fíjate el diedro beta. Este es A, este es O. Vamos a ponerle este puntito P, ¿ya? Ahí está. Mira el triángulo AOP. Se supone que esté recto, ¿eh? ¿Está bien? Acá está, recto. ¿Qué aristas están ahí? Está el A y está el H, nada más. Por teoría de triangulitos, este ángulo también vale beta. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué se hace acá? A ver, ¿qué se hace ahí? Se aplica coseno de beta. A ver, dime, ¿a qué es igual el coseno de beta? H entre quién? Exacto, entre A. ¿Puedes decirme también cuánto es el coseno de alfa y cuánto es el coseno de teta? A ver, ¿cómo sería el coseno de alfa? Mira, alfa está en ese triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está. Y alfa pasaría aquí, a esta posición. ¿Y cuál es el coseno de alfa? H sobre C. Por inercia, teta pasaría acá. ¿Cuánto sería coseno de teta? H sobre B. Listo. ¿Y qué me queda? Ya, pues tú ni mueves, ¿no? Tienes que sumar los cuadrados, pues. ¿Está bien? Ya. Eleva al cuadrado cada uno. Ya, mira lo que va a suceder. Coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de teta. Si tú sumas los cuadrados de estos, factorizas h cuadrado. ¿Y qué va a quedar? 1 sobre a cuadrado, 1 sobre b cuadrado, 1 sobre c cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? 1 sobre h cuadrado se cancela. Entonces, conclusión, la suma de los cuadrados de los diedros AB, BC y AC, ¿ya? Te sale exactamente ¿cuánto? 1. Ahí está la demostración. Bien, jóvenes, cuarto teorema o propiedad. En el mismo poliedro, es el tetraedro con un ángulo triedro rectángulo, se cumple un teorema muy interesante. Al proyectar la altura, ustedes ya entienden eso, este es H, que es el ortocentro, ¿ya? En la región triangular A o B, que lo estoy pintando de amarillo, fíjense ustedes acá, ¿ya? Se proyecta, toda esta región se proyecta sobre la región ABC y determina una región ABH. ¿Está bien? Este 90 y este 90. Muy bien. ¿Hasta ahí? Ok. ¿Cuál es la región que determina? Esta región que está acá, ABH. ABH, esta región es la proyección ortogonal de A o B sobre la región ABC. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué se cumple? Chequea acá bien. Mira.
el cuadrado del área A o B, que le dicen también caracateto, ¿no? El cuadrado de esa área, región triangular A o B, ¿de acuerdo? Es igual al producto del área de la región triangular ABC multiplicado por el área de su proyección, ABH. Ya, repito, el cuadrado de esta área es igual al producto del área de la región triangular ABC con el área del ABH. Muy bien, para la demostración, fíjense cómo he colocado este triedro rectángulo aquí. Mira, la cara A o B, que está pintada de amarillo, ahora lo he colocado como base. Y la región triangular ABC está aquí. Chequea bien. Entonces, ¿qué se cumple acá? Mira, chequea. Primera perpendicular. Luego tenemos la segunda perpendicular. Y finalmente, tenemos aquí la tercera. Ahí está. ¿Está? Muy bien. He determinado el diedro AB. Lo voy a colocar teta. ¿Recuerdan ustedes una propiedad con respecto a el área de la proyección? ¿Cierto o no? Por ejemplo, ¿cuál es la región que se ha proyectado? ABC. ¿Sobre quién? Sobre A o B. Entonces decimos que el área, mira, de A o B es igual al área del ABC por el coseno del diedro. ¿Está bien? ¿Sí? Coseno del diedro. En este caso, coseno de θ. Muy bien. Es que aquí, en esta posición, se observa mejor ese teorema. Ahora lo voy a dibujar acá. Lo mismo. Lo voy a dibujar ahí. Mira. Fíjate. En la cara ABC voy a trazar una altura. Y finalmente trazo aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. El ángulo de medida θ se encuentra aquí. Chequea. Este es el diedro AB, este también es el diedro AB. Sino que está en otra perspectiva el dibujo. ¿Me dejo entender o no? ¿Ya? Entonces, apliquemos el mismo teorema de proyección. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área del ABH, te digo yo así, ¿no? El área de la región proyectada ABH es igual al área de la región A o B por el coseno de ¿quién? De θ. ¿Está bien? Pero también esta parte lo voy a copiar debajo. Mira, el área de la región A o B, estoy copiando lo mismo, es igual al área de la región ABC multiplicado por el coseno de θ. Muy bien. ¿Cuál sería la relación que elimina θ? Obviamente, dividiendo. Si tú divides ambas expresiones, ¿qué va a suceder acá? Sucede que se va al coseno, este ABC multiplica al ABH. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, ¿qué tendrías? El área del ABC por el área del ABH, y esto es igual al producto de A o B por el área del A o B.
sería el cuadrado del área A o B. Y ahí está la demostración. Mira, el cuadrado de esta área es igual al producto del área del ABC multiplicado por el área de su proyección, ABH. Ese es un teorema fundamental para el teorema posterior que voy a demostrar. Entonces, el quinto teorema consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que el área de la región A o B sea S1. El área de la región B o C S2. Y atrás tenemos el área de la región A o C. ¿Ya? En algunos libros van a encontrar que estas regiones triangulares rectangulares, A o B, B o C, se llaman caras catetos. Así se le dice. Y el ABC se le denomina cara hipotenusa, cuya área es esa. Entonces, se demuestra que ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las tres áreas de las caras, a la suma de los cuadrados. Y esta relación hace un par de años vino en el examen de la 1, ¿ya? Donde solamente tenías que aplicar directamente ese teorema. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre los poliedros. Chequen bien la definición. Poliedro, un sólido geométrico en la cual la superficie que la envuelve, llamada superficie poliédrica cerrada, debe estar formada por regiones poligonales no coplanares, que se denominan caras. Ustedes saben que dos caras adyacentes determinan un segmento. Ese segmento se llama arista. Y los extremos de la arista se denominan vértices. Como mínimo, en un vértice, que es el punto de concurrencia de las aristas, deben concurrir mínimo 3 a más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la definición del poliedro. ¿Cómo se puede dibujar? Bueno, es libre el dibujo. Por ejemplo, mira, tú puedes dibujar aquí, supuestamente en la base, ¿no? Puedes dibujar, por ejemplo, un hexágono, pero vista en perspectiva. ¿Qué significa? Que no es una vista frontal, simplemente dibújalo con lados alargados, ¿no? Algo así. Esto está contenido, por supuesto, en un plano. Y en el exterior al plano, puedes dibujar cualquier polígono que va a encerrar una región, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una región, por acá a ver, pentagonal, ¿no? Podría ser así, mira. Pero no necesariamente paralela, ojo, simplemente dibujar cualquier región poligonal. Entonces, ¿luego qué haces? Bueno, la idea es unir los extremos, que lo puedes unir como mínimo con regiones triangulares, ¿no es cierto? Regiones trapeziales, trapezoidales, paralelográmicas, en fin, de muchas formas, ¿ya? Tal como observan ustedes ahí. Mira. Ahí está el poliedro, ¿ya? Ahora, este poliedro vamos a representar primero los vértices. Los vértices son los vértices de los polígonos que encierran la región, ¿no? Por ejemplo, este extremo es vértice. Y date cuenta, mira, te queda bien. Por ejemplo, la región hexagonal que está como base
con esta región triangular que estoy pintando, tienen, por supuesto, tienen al segmento AB como lado común. AB es, por ejemplo, miren, hay dos regiones, ¿no? El ABC y la región hexagonal. AB, ¿qué cosa viene a ser? El lado común a esas dos regiones. ¿Y qué significa esto? Que tiene un nombre, por supuesto. Esto se le llama arista. Y los extremos se le llama vértice. Por teoría, dos regiones no coplanares determinan un diedro y cuyo ángulo rectilíneo lo puedo dibujar de esta manera. Mira, chequea bien. Mira lo que estoy haciendo. Ahí está. Y esta es la medida de su ángulo rectilíneo. ¿Entre quién? Entre la región ABC y la región hexagonal que está como la base. Pero ustedes dirán, profe, pero lateralmente también hay diedros, por supuesto. Mira, por ejemplo, acá. Esta región que ustedes ven acá atrás, cada región que se pinta, por si acaso, se denomina cara. Cara cuadrangular, cara paralelogámica, qué sé yo. Y acá hay otra, pues, ¿no? De costado, mira. Esas dos regiones, por si acaso, tienen un diedro. En este caso, vamos a ponerle DE. Mira, DE es la arista común a esta región y la región de atrás. Por lo tanto, tendrá un diedro. Y esto es justamente lo que estoy dibujando. Su ángulo rectilíneo, con dos perpendiculares a esa arista. ¿Qué me representa aquí? La medida del diedro DE. Entonces, por cada arista hay un diedro. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ya tenemos acá diedro. Voy a ponerle aquí, pues, ¿no? Esto será medida, porque teta es la medida del diedro. Tenemos arista. Más adelante van a ustedes a denominar arista básica, arista lateral, en fin, ¿no? Si ustedes trazan, por ejemplo, esta línea, esa línea está contenida en una de las caras. Se llama diagonal de una cara. Pero ¿cómo será la diagonal de un poliedro? La diagonal de un poliedro tiene los extremos en caras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ya, en caras diferentes. Por ejemplo, vamos a ponerle P, ¿no? Y E. E está en esta cara y en la cara de atrás. Y P está en tres caras que no coinciden con el punto E. Por lo tanto, este segmento está en el espacio interior. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, de poliedros no convexos, puede cortar una cara, pero en este caso no. Esto se llama diagonal. ¿Pero de quién? Del poliedro. Pero la de arriba es diagonal de una de las caras. ¿Ya? Muy bien. Vamos a contar cuántas caras tiene. A ver. Arriba hay uno, abajo hay otro. ¿Van cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tiene 9, va a tener un nombre. Se le va a llamar nonaedro convexo. Y eso vamos a ver justamente los nombres y las características a continuación. Hay dos clases de poliedros, ¿ya? Poliedro convexo y poliedro no convexo. Mira acá. Ahí está. Estoy pintando una de las caras del poliedro convexo. Ahí está. ¿Por qué se llama así el poliedro convexo? Porque una recta secante a las caras lo determina en dos puntos de intersección como máximo. Punto de corte, punto de corte.
Nada más. En cambio, en un poliedro no convexo, fíjate, una recta secante puede cortar en más de 2 puntos a las caras, ¿ya?, de dicho poliedro. Por ejemplo, vamos a ver por acá, mira. Entra, sale, entra y otra vez sale. Mira. Mira estos puntos de intersección. Esto se le llama poliedro no convexo, ¿ya? Porque una recta secante determina más de 2 puntos de intersección. ¿Cuántas caras tiene? A ver, este tiene 4 caras, se le va a llamar tetraedro convexo. Esta tiene, a ver, 1, 2, 8. Se le llama octaedro no convexo. Vamos a clasificar a los poliedros según su número de caras, sea convexos o no convexos. Los más útiles nada más, muchachos. Cuando tiene 4 caras, tetraedro. 6 caras, hexaedro. 5 caras, pentaedro. 8 caras, octaedro. 10 caras, decaedro. 12, dodecaedro. Y 20, icosaedro. Por ejemplo, vamos a dar nombres de algunos poliedros útiles a la hora de resolver problemitas. Hemos dicho que este es el poliedro llamado tetraedro. ¿Por qué razón? Porque tiene 4 caras. Pregunta, ¿habrá un poliedro de 3 caras? Obviamente que no. Mínimo 4 caras. A ver, ¿y este poliedro de acá? ¿Y ese poliedro? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 5, mira, 1, 2, frontal, lateral 3 y 2, 5. Se llama pentaedro convexo. ¿Ya? Tetraedro convexo, pentaedro convexo. Y observen acá este gráfico, a ver este sólido. Miren a ver ustedes. Si yo pinto la parte de amarillo, en la parte superior hay 3 caras alrededor. Y en la cara inferior hay también 3 caras. Chequea. 1, 2, 3, 1, 2 atrás, 3. Entonces, ¿cómo se le llama? Se le llama hexaedro convexo. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. En este caso, triangulares. Ojo, no se cuenta el triángulo, la región del medio. Hay un triangulito, esa no, absolutamente. Se supone que es un sólido, ¿no? O sea, si tú cuentas esto, prácticamente cometes un error. Solamente que hay que sumar las caras que están alrededor de la superficie, no la parte interna. ¿Y esta cómo se llamará? Esta está formado por regiones cuadradas. Ustedes lo conocen como cubo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y esto qué es? Este es un hexaedro. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. ¿Ves? Entonces los hexaedros se pueden dibujar de muchas formas. A ver, esta que está acá, mira, esta que está acá. De hecho, este es un poliedro no convexo, ¿cierto? Pero ¿cuántas caras tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un octaedro no convexo. Mire acá. 1, 2. Ahí está, mira. 1, 2, 3, 4. Octaedro no convexo. Estamos clasificando el nombre de los poliedros de acuerdo a la cantidad de caras, sin importar si es convexo o no convexo. Bien, jóvenes, propiedades generales para un poliedro convexo. Primer teorema, teorema de Euler. ¿Qué plantea el teorema de Euler? Todo es con respecto a un poliedro. La C mayúscula me representa el número de caras, la V mayúscula el número de vértices y la A me representa el número de aristas. Se cumple que cara más vértices, arista más 2.
Esto se cumple para cualquier poliedro convexo y algunos no convexos, como por ejemplo, este que está acá. Ustedes apliquen el teorema de Euler acá y este es no convexo y se cumple, pero no en todos, sino en algunos nada más. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Cómo calcular la cantidad de aristas de un poliedro? A me representa, obviamente, vamos a indicar el número de aristas, C, número de caras, y N, número de lados de una cara. Fórmula. Número de aristas es N por C dividido sobre 2. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplito. 3. Suma de las medidas, ¿ya? De todas las caras. O sea, la medida de los ángulos de todas las caras. De los ángulos, ¿ya? Vale 360 grados por número de vértice menos 2. Pero si el 2 pasa a restar, tendrías V menos 2. Y este pasa a restar, sería 360 grados. En vez de número de vértice menos 2, puedo colocar número de aristas menos caras. Ahí está. ¿Eso es para qué? Para sumar la medida de todos los ángulos de las caras. Un ejemplito. Por ejemplo, miren, por decir, a ver, tomemos algo, ya, a ver, esta ya está. O sea, esa formulita sirve para sumar este ángulo más el otro. Pero todos que están en los vértices, todos los ángulos de las caras. Entonces, para no estar sumando uno por uno, o cara por cara, por eso se aplica esta fórmula directamente. Ahora, ¿un poliedro tiene diagonales? Depende. Por ejemplo, mira acá. Otra vez volvamos acá. ¿Este tiene diagonal? No tiene diagonal. Y es un tetraedro. ¿Este tiene diagonal? No tiene diagonal. Tiene diagonal de una cara, pero no tiene diagonal. Y es un pentaedro. O sea que un pentaedro, ¿ya?, no tiene diagonal, dependiendo cómo lo dibujes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Lo puedes dibujar también de otra forma el pentaedro. Por ejemplo, así, mira. Como una especie de pirámide, ¿no? Mira acá. A ver. Ahí está. ¿Acaso este no es un pentaedro? Tú fíjate nomás cuántas caras tiene. 4 alrededor más 1 de base son 5. Y no tiene diagonal. A ver, ¿este tendrá diagonal? ¿Ah? Solo uno. Mira acá. Fíjate acá. Chequea. ¿Viste? ¿Ya? Entonces, para saber la cantidad de diagonales de cualquier poliedro, aplica la siguiente fórmula. dt, número total de diagonales, es v menos 1 dividido sobre 2 menos a menos d. ¿Qué cosa es v? Número de vértices. ¿Y qué es a? Número de aristas, le vas a restar. Y la d, la que ves acá. D significa número de diagonales de todas las caras. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y esta fórmula, este v menos 1, entonces, ¿de dónde sale? Sale de esto, muchachos. Ustedes ya saben, porque son de uni, combinatoria del número de vértices tomado de 2 en 2. Si, por ejemplo, tiene 80 vértices un poliedro, vas a combinar 80 de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque cada dos vértices, si lo
si lo unes, te puede salir una arista, te puede salir la diagonal de una cara o te puede salir la diagonal del poliedro. Entonces sería así, v menos 2 por factorial de 2. Desarrolla esto y te sale esto que está acá. ¿Ya? Por eso, como aquí estás tomando todas las aristas, todas las diagonales del poliedro y todas las diagonales de las caras, pues tienes que quitarle el número de aristas, número diagonal de las caras. Desarrolla esto y te sale cualquier ejercicio. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ahora vamos a resolver full problemas. Bien, jóvenes, solo para recalcar la propiedad número 4 sobre el número total de diagonales. La fórmula que ustedes ven acá es correcto, donde V, número de vértices, A, número de aristas, la D minúscula, número de diagonales de todas las caras. En la combinatoria de vértices tomado de 2 en 2, acá obviamente debe ser factorial de V, luego B menos 2 factorial. Porque a la hora de desarrollar, esto será V menos 1, V menos 2 factorial. Y todo esto, por supuesto, dividido sobre V menos 2 factorial por factorial de 2, que es 2. Por eso que se cancela la V menos 2 factorial, ¿no? Entonces te sale la combinatoria de B vértices tomado de 2 en 2 como V menos 1 dividido sobre 2. ¿Ya? Y ese es justamente lo que se necesita acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ya entienden qué faltaba aquí, ¿no? Los factoriales nada más. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a resolver full problemas como debe ser. Bien, jóvenes. Vamos a resolver el problemita número 1. Afirman en un ángulo triedro trirectángulo O-ABC las aristas OA mide 20, OC 15 y OB 16. Calcule la distancia del baricentro de la región AOC al plano que contiene el triángulo ABC. Justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a trabajar cuando se trata de ángulo triedro, trirectángulo, como si fuera un tetraedro, donde ABC vendría a ser una de las caras de ese tetraedro. Entonces, esa es la idea para trabajar de ahora en adelante con el ángulo triedro, trirectángulo en O. ¿Ya? Entonces estamos dibujando un tetraedro, ¿ya? Donde, repetimos, el ABC me representa una de las caras. Y O vendría a ser, pues, el vértice del tetraedro, donde hay un ángulo trirectángulo. Ustedes saben que este es 90, este también es 90, y la cara COB o BOC también es 90. Ahí tenemos el ángulo triedro trirectángulo. ¿Ya? Muy bien. Nos piden calcular la distancia del baricentro de esta cara AOC hacia la cara ABC. Tienes como dato, ¿ya? Tienes como dato OA 20, OC 15
Y finalmente, OB 16. Por teoría, podemos calcular la distancia desde O a la cara ABC. ¿Cómo sería eso? Supongamos que es H. ¿Recuerdan ustedes cómo era? 1 sobre H cuadrado era igual a 1 sobre 15 al cuadrado más 1 sobre 16 al cuadrado más 1 sobre 20 al cuadrado. Y por supuesto, y aquí te sale el valor de ¿quién? De H. ¿Qué es H? La distancia de O a la cara ABC. Pero desarrollar esto es un poco complicado, ¿no? Mejor vamos a deducir de otra forma el valor de H, ¿ya? Para ello, dibujemos nuevamente dicho tetraedro, donde en el vértice O será un ángulo triedro trirectángulo, ¿ya? Tal como ustedes aprecian acá, miren. Nuevamente este 90, 90, la de atrás es 90. Este es OCAB. Ya. Por teoría, fíjense, hagamos a ver una parte teórica, como repasando, ¿ya? Ojo que este es 15, 20, 16. Si yo trazo la altura de la cara ABC, ¿ya? Y tendríamos también, al unir este punto con el vértice, ustedes saben que esto es recto, ¿cierto? ¿Ya? Es recto. Y también acá sería 90, por el teorema de las tres perpendiculares, ustedes recuerdan. Y luego la altura, que justamente se necesita calcular, ahí está, estaría, por supuesto, en este triángulo rectángulo, tal como ustedes aprecian acá. Miren. Pero ¿cómo podemos calcular el valor de H? H lo vas a calcular así. Mire el triángulo AOC. Cateto 15, cateto 20. ¿Cómo es acá? 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5. Estamos hablando de 25. ¿De acuerdo? Donde este angulito vendría a ser 53. Entonces podemos calcular H directamente, porque en este triángulo pequeñito que es notable con hipotenusa 15, sería 5 por 3, 4 por 3, 12. Ahí está. Este es 12. Y luego, mira, vamos a poner este puntito a ver P. Chequea este triángulo rectángulo, que justamente se puede resolver acá el valor de H, ¿no? Por lo que se trata de calcular H. Mira el triángulo POB. Este es 12, este es 16. 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, este equivale a 20. Y aquí podemos aplicar relaciones métricas. Mira, hipotenusa por altura es igual a producto de catetos. ¿Ya? Y de ahí, H te va a salir 48 entre 5. Como ya tengo
el valor de H, entonces esto sale 48 quintos. Ya puedo calcular justamente lo que me están pidiendo. Me piden la distancia del baricentro de la cara AOC hacia el plano de la cara AOB. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, tracemos la mediana relativa a la hipotenusa en el triángulo AOC. Y acá tenemos G su baricentro. Y la relación es de 1 a 2 en relación a la mediana que lo divide. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora voy a trazar la altura. ¿Ya? Esta altura del tetraedro del vértice O hacia el plano ABC debe caer ¿dónde? Ustedes saben por teoría, en el ortocentro. Pero me basta unir este punto con este punto para obtener un triángulo rectángulo. Ojo, este triángulo rectángulo, que lo vamos a llamar así, MHO, es perpendicular al plano ABC. ¿Por qué? Por esta razón. OH es perpendicular al ABC. ¿Está bien? Porque justo lo he trazado acá. Entonces, cualquier plano que contenga a OH es también perpendicular a ABC. ¿Y qué plano contiene a OH? En la región triangular OMH. Entonces, como OMH es perpendicular al plano ABC, fácilmente del baricentro debo trazar una altura en ese triángulo. Y como es paralela a OH, entonces esta será la distancia de G hacia el plano ABC. Y eso es justamente lo que me están pidiendo. Pero H es este. Y entonces, por una simple semejanza, ¿entre quiénes? ¿Ya? Entre este triangulito pequeñito, que va a ser semejante al triángulo grande. Sería así, X es a H, como K es a 3K. Listo. Se te va acá, acá, y X sería la tercera parte de H. ¿Y cuál es la tercera parte de 48 quintos? Es 16 quintos. Y ese viene a ser, por supuesto, la solución del problema número 1. Muy bien, muchachos. Pregunta número 2. En un ángulo tetraedro o ABCD, cuyas aristas miden exactamente, claro, las caras miden 60 grados cada una. ¿Cuánto mide el diedro OA? Ya. Entonces, ¿recuerdan ustedes que la semana pasada hicimos un problemita muy parecido con un ángulo pentaedro? Y formamos un pentágono regular como base. Eso es justamente lo que se pretende hacer, ¿no? Esta cara del ángulo tetraedro es 60. Esto también es 60. Esto también es 60. Y la cara de atrás también es 60. Pero como indica aquí, es O, vamos a ponerle aquí, A, B, C, D. ¿Ya? Ahí está bien. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, te piden el diedro OA. ¿Qué es lo que se pretende? Que recuerden ustedes que se tomaba la misma longitud a partir del vértice hacia esos puntos indicados, A, B, C y D. Entonces, cuando tú hacías eso, por supuesto,
al unir los puntos A, B, C y D en forma consecutiva, se formaba un polígono regular. En este caso, se forma una región cuadrada, entonces un cuadrado, ¿no? Que puede determinar una región cuadrada, por supuesto. Eso depende de nosotros. Ahí está. ¿Y qué piden calcular? ¿Cuánto mide el diedro OA? Muy bien, muchachos. Fíjense ustedes, a ver, la cara A o B es un triángulo equilátero. ¿Ya? Fíjate, ¿eh? La cara A o B es un triángulo equilátero. Entonces voy a determinar el ángulo rectilíneo. ¿Cómo se determina el ángulo rectilíneo en OA? Como es equilátero el A o B, tengo que trazar la altura en esa cara desde B. Entonces trazo la altura, acá sería perpendicular y cae en el punto medio. Pero también tenemos otra cara que tiene en común con la arista OA. ¿Y quién viene a ser? La cara AOD. La cara AOD y la cara ABO tienen OA en común. También es equilátero el AOB. Por lo tanto, trazamos la altura hasta el punto medio, por supuesto. Y este recto. Y ahí tenemos el ángulo rectilíneo, cuya medida, θ, la tenemos que calcular. ¿Ya? Bien, muchachos, como son triángulos equiláteros alrededor, o regiones triangulares equiláteras, vamos a colocarle 1, 1, y por supuesto, esto vale raíz de 3. Como atrás también es equilátero, también sería raíz de 3. Ojo, este es raíz de 3, y este también es raíz de 3. ¿Ya? Como es equilátero, y este mide 2, este también vale 2. Como es un cuadrado, trazamos la diagonal del cuadrado. Y equivale a 2 raíz de 2. Le ponemos m, entonces diremos acá. Para resolver el ejercicio, se necesita aplicar ley de cosenos en la región BMD. Y este que está acá es θ. ¿Cuánto mide BM? Raíz de 3. ¿Cuánto mide MD? Raíz de 3. ¿Y cuánto mide BD? 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces, este problemita sale inmediatamente cuando aplicas ley de cosenos. ¿Ya? Entonces colocamos aquí el teorema que voy a aplicar, ley de cosenos. A θ le corresponde 2 raíz de 2, entonces sería 2 raíz de 2 al cuadrado es igual. Raíz de 3 al cuadrado, ¿está bien? Más raíz de 3 al cuadrado menos el doble de la raíz de 3 por la raíz de 3 coseno de θ. Acá sería 8, 6 menos 6 coseno de θ. 6 coseno de θ igual a 2. Menos 2. Por lo tanto, coseno de θ es menos 1/3. Entonces θ será arco cuyo coseno es menos 1/3. ¿Qué viene a ser eso? Esa es la respuesta del problema. Bien, jóvenes. Problema número 3. Un poliedro no convexo tiene solo ángulos triedros congruentes entre sí. ¿Cuál es el nombre del poliedro? Ya, ese es un poliedro muy conocido, ¿no?
Por ejemplo, voy a dibujar dicho poliedro, que tiene una particularidad muy especial, ¿no? Una de las caras frontales se le representa por una letra L, ¿no? La cara frontal, la que ustedes ven acá, ¿ya? Y las horizontales mediante dos caras. Ahí está. Y la de perfil de la misma forma. Si ustedes observan los vértices, fíjense los vértices, ¿ya? Podrán notar que se forman triedros congruentes. Por ejemplo, observa este vértice A, solo obsérvela. Es un triedro trirectángulo, 90 grados en la cara posterior, la frontal 90 y la superior horizontal 90. Y tiene, por supuesto, en todos sus vértices, ¿ya? Tenemos ahí ABCD, ¿no es cierto? Que viene a ser, pues, una de las caras. También puede ver esta cara frontal y la posterior, que es la misma, ¿ya? Solo ubíquense en cualquier vértice y podrán ver el triedro trirectángulo. Acá también, 90, 90, y acá hay otro 90. ¿Listo? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llama el poliedro? Octaedro. Y es no convexo, por la misma razón que cuando usted trace una recta secante, determina más de 2 puntos de intersección sobre las caras, ¿ya? O sea, si es 2, solamente es pues convexo, ¿no? Suficiente. Pero si es más de 2, obviamente que va a ser un no convexo. En este caso, la clave del problema es la D. ¿Ya? Vamos a resolver inmediatamente la pregunta 4 de teoría. Dice, las caras de un poliedro convexo son polígonos convexos. Falso. Porque las caras de todo poliedro son regiones poligonales. Ya son regiones poligonales, no son solamente polígonos. ¿Ya? 2. Existen algunos poliedros no convexos donde se verifica el teorema de Euler. Por supuesto. El teorema de Euler plantea cara más vértices, ahí está más 2. Cumple para todo poliedro convexo. Pero hay algunos no convexos que cumplen con esta condición. ¿Dónde está? Aquí, mira. Este es un poliedro no convexo. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 8 caras. ¿Cierto? ¿Cuántos vértices tiene? Tiene, por supuesto, 12 vértices. ¿Ya? Y si cuentan, la cantidad de aristas es 18. Entonces se cumple. Acá se cumple con el teorema de Euler.
cara más vértices, arista más 2. Si tú reemplazas, te da lo mismo, hay una equivalencia. Por lo tanto, es verdadero. Algunos poliedros no convexos cumplen con el teorema de Euler. 3, que sería entonces falso, verdadero. El menor número de aristas concurrentes en un vértice de un poliedro convexo es 3. Eso lo podemos comprobar con el dibujo del tetraedro. El tetraedro tiene, por supuesto, 4 caras. Y es el mínimo poliedro que se puede construir. Poliedro tiene las caras completas, su superficie es cerrada. Por lo tanto, acá sería verdadero. Porque en este vértice hay 3 aristas, por lo menos. ¿Ya? Muy bien. 4. En un poliedro convexo, el número de vértices es mayor que el número de caras. Falso. ¿Cuántos vértices tiene acá? 4. ¿Y cuántas caras? 4. Entonces, no es mayor. Puede ser igual. Por lo tanto, la clave sería falso, verdadero, verdadero, falso. Y la clave para nosotros sería casita. Vamos con la pregunta número 5. Un poliedro convexo está formado por caras triangulares y cuadrangulares. Vamos a suponer que dicho poliedro, ¿de acuerdo? En este caso, es un poliedro convexo que tiene X regiones triangulares, ¿ya? Y también regiones cuadrangulares. Vamos a suponer que tenga Y regiones cuadrangulares. Entonces, tú al ojo puedes afirmar que el número de caras es X más Y. Ustedes saben por la notación que C me representa el número de caras, ¿ya? También puedo afirmar directamente el número de aristas. ¿Cómo se calcula el número de aristas? 3 lados por X entre 2, o sea, 3X entre 2. Estoy aplicando la formulita. Número de lados de la cara por la cantidad de caras entre 2, ¿sí? Y acá también. Sería 4Y entre 2. Y acá te queda el número de aristas como 3X medios más 2Y. Pues ya tengo número de aristas y número de caras, ¿ya? ¿Qué más? La suma de las medidas de los ángulos internos de todas sus caras es 1800. Entonces, esta es una formulita, ¿no? ¿Cuál es la formulita? La suma de los ángulos internos de todas las caras es 360 grados, número de vértices menos 2. ¿Y cuánto es la suma de las caras? En este caso es 1800. Equivalente a 360 grados, número de vértices menos 2. Y de aquí, desarrollando, el número de vértices me sale 7. Entonces la pregunta es, el número de caras cuadrangulares, o sea, y triangulares que puede tener el poliedro es, ya, vamos a ver. Voy a usar para desarrollar teorema de Euler. Cara más vértices, arista más 2. Voy a reemplazar simplemente. Caras, X más Y, vértices 7, aristas
3x medio más 2y más 2. Lo mandamos a restar y a restar acá. Tendríamos 10 igual a x más 2y. Es rápido esto, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora te pones a analizar, ¿no? Mira, finalmente tenemos, a ver, x más 2y igual a 10. ¿Cómo podemos determinar los valores de x y y? Para empezar, este es múltiplo de 2, y por lo tanto x tiene que ser múltiplo de 2. No hay otra alternativa. Entonces vamos a probar. Primer caso, ¿ya? Si x es 2, reemplazando, y te va a salir, a ver, 2, 4. Segundo caso, que x sea 4. Lo mandas a pasar al otro lado, llévale 3. Un caso más, a ver, para analizarlo. Que x sea 6. Por lo tanto, a ver, 6, 2. Llévale 2. Entonces, acá te preguntan el número de caras cuadrangulares y triangulares que puede tener el poliedro es. Primero las cuadrangulares, puede ser 4 y 2. Primero cuadrangulares, luego triangulares. Puede ser 3 y 4, o puede ser 2 y 6. Viendo las alternativas, ¿ya? Sería entonces cuadrangulares, hay 4 y 2, ¿sí? 3 y 4 no hay, 2 y 6 tampoco. Entonces podemos afirmar que la respuesta sería la E. ¿Por qué? Porque el número de cuadrangulares es 4 y triangulares es 2. Esa es la respuesta del ejercicio. Pregunta número 6. Si un poliedro convexo tiene 5 caras, entonces el número de vértices del poliedro es... Ya. Podemos dibujar de dos formas un poliedro. A ver. Acá estoy dibujando un poliedro que tiene 5 caras. Esta, por ejemplo, es una cara. Es como decir una pirámide que voy a dibujar, ¿no? Acá tenemos otra cara y las otras restantes. Ustedes observan aquí este poliedro tiene 5 caras. 4 triangulares alrededor y una como la base, ¿no? ¿Y cuántos vértices tiene? Tiene 5. Otro poliedro que tenga 5 caras podría ser esto. Lo que ustedes conocen como prisma triangular. Chequea acá. Miren. Tengo acá arriba y abajo triangulares y alrededor cuadrangulares. Tiene también ¿cuántas caras? Tiene 5 caras. O sea, ambos son pentaedros, no son poliedros pentaedros. Pero ¿cuántos vértices tiene acá? Tiene 6. Entonces, vuelvo a repetir, si un poliedro convexo tiene 5 caras, entonces el número de vértices puede ser 5 o 6. Entonces la respuesta y la clave es la B. Pregunta 7. Un poliedro convexo está formado por 8 caras de regiones triangulares,
9 caras cuadrangulares y m caras pentagonales. Listo. Y en total tiene 33 vértices. Ya. Bueno, eso lo colocamos acá. Número de vértices, 33, ¿no? Según el dato. Y acá, ¿qué podemos establecer? Recuerden ustedes que el número de caras es solamente la suma. 17 más n. Pero para calcular el número de aristas, tenemos que multiplicar y sumar 3 veces. Por ejemplo acá, 3 por 8 entre 2 con respecto a las caras triangulares. Y las cuadrangulares, 4 por 9 entre 2. Y las pentagonales, 5 por m sobre 2. Entonces, el número de aristas, ¿ya?, equivale a 30 más 5m entre 2. Teniendo las aristas, los vértices y las caras, podemos aplicar inmediatamente el teorema de Euler, ¿no? ¿Está bien? El teorema de Euler. Cara más vértices, arista más 2. ¿Cuántas caras? 17 más m. ¿Cuántos vértices? 33. Aristas. 30 más 5m sobre 2. Y a eso agregarle finalmente 2. Y esta es una operación algebraica muy sencilla, donde te piden calcular m. M te va a salir, a ver, vamos a ver. 18, 36, ya. 12. ¿Está bien? Esa es la respuesta del problema. Te piden cuánto vale el valor de m. Bien, jóvenes. Problema número 8. En un tetraedro o ABC, que lo vamos a dibujar en estos momentos, tiene los siguientes datos. ¿Ya? Este es un tetraedro. Voy a colocar aquí O, ABC. Tiene como dato M punto medio de la arista OB, N punto medio también de la arista AC. Tienes como dato el ángulo OAB 90, ahí está, 90 grados. El OCB también 90, ahí está. OB mide 100, pero como M es punto medio, esto medirá 50 y 50. También tenemos AC 80, que sería 40, ya que N es punto medio. Ahí está. Te piden calcular MN. ¿Cuánto mide el valor de M? Ya. Listo, muchachos. Entonces lo que voy a hacer acá es usar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Recuerden cuando tenían ustedes un triángulo rectángulo,
y tenían que trazar la mediana relativa a la hipotenusa, se cumplía esta relación. ¿Ya? Estos tres segmentos son iguales. Entonces eso es lo que sucede aquí en el triángulo rectángulo OAB. Este es 90, la hipotenusa es 100, M es punto medio. Entonces al trazar esta mediana en la cara OAB, esta es la que mide 50. También en el triángulo rectángulo de la cara OCB, este es recto, 90, también voy a trazar su mediana. Sería CM. Dicha mediana vale justamente 50 también. ¿Ya? Listo. ¿Y qué se formó? Tengan en cuenta que el triángulo que estoy pintando es un triángulo, pues, isósceles, ¿cierto? AMC, isósceles. La base es AC, donde N es punto medio. Entonces, esa mediana a la base es también altura. Entonces, como este es 50 y este es 40, obviamente que al ojo MN debe ser 30. Y ese es justamente lo que te están pidiendo. MN 30. Esa es la respuesta. Bueno, hacia la pregunta número 9, las gráficas que ustedes observan ahí son tres vistas de un poliedro. Y entonces tienes que construir el poliedro con esas vistas y decir si cumple con el teorema de Euler. ¿Ya? Bien, este poliedro no convexo ya lo hemos trabajado ya anteriormente. Recuerdan ustedes que era exactamente el poliedro que estoy construyendo a continuación. Era un poliedro no convexo que algunas caras eran rectangulares, ¿sí? Era aproximadamente así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Las horizontales las estoy pintando justamente con el color que indica el dato, verde. O sea, una vista horizontal es cuando un observador se coloca en esta posición. Vista de arriba para abajo. ¿Está bien? Ya saben cuál es la frontal, ¿no? Es una vista de frente. En este caso se está viendo un polígono no convexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este cuando es una vista frontal. Y la de perfil, que vas a verlo así, es una vista lateral. Ustedes recuerdan esto, que sí cumplía con el teorema de Euler. O sea, era un octaedro, ¿cierto? No convexo, que sí cumplía con el teorema de Euler. Por lo tanto, la clave es la A, porque sí cumple con el teorema de Euler. Bien, jóvenes, problema número 10. En un poliedro convexo, O-ABC, es un tetraedro, que vamos a dibujarlo a continuación, ¿ya? Por ejemplo, este tetraedro, por supuesto, pues de 4 caras,
con vértices O-ABC. Tenemos ahí O, ABC. ¿Ya? La arista OA es raíz de 17. La arista OB, 6. Y la arista OC, también 6. Luego tenemos la arista BC, que según dato también es 8. Ahí es la distancia del punto medio de la altura OH a la cara OBC. Bien, muchachos, la cara opuesta al vértice O es justamente la ABC. Entonces, vamos a trazar la altura del tetraedro. ¿Ya? La altura del tetraedro sería OH. Pero no se puede trazar por trazar en primer lugar. ¿Ya? También tenemos, por si acaso, 5 como la arista AB y la arista AC, que también vale 5, en la parte posterior, por supuesto. Entonces, este problemita hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Primero, ¿cómo saber dónde cae la altura OH? O sea, ¿dónde saber dónde cae H? Entonces, para eso se necesita un criterio a seguir. Fíjate la cara ABC, que es isósceles. Voy a trazar la altura relativa a la base BC de la cara ABC, que es isósceles. Por teoría, sabemos que este es recto y lo divide 4, 4. Vamos a suponer que sea M. ¿Y cuánto mide AM? Como este es 5 y este es 4, AM mide 3. Ajá. También la cara BOC es isósceles. Entonces, como M es punto medio de BC, es evidente que si 1 o M debe ser perpendicular. ¿Y cuánto mide? Por Pitágoras mide raíz de 20. Ahí está. Muy bien. Ahora, fíjate por favor la cara AOM, el plano triangular AOM. Ahí está. Y vamos a hallar una relación entre ese plano y la arista BC. Mira, chequea bien. Se observa, voy a poner aquí ya, se observa que BC es perpendicular a ese plano triangular AOM. ¿Por qué razón? Porque BC es perpendicular a M y es perpendicular a OM. Esa es la razón entonces que BC es perpendicular a ese plano triangular. Por lo tanto, podemos sugerir lo siguiente, ¿no? Como BC es perpendicular a ese plano, entonces la cara OBC contiene a esta arista BC, entonces también será perpendicular a AOM. Por lo tanto, cuando yo trace la altura del tetraedro hacia la cara ABC, esa altura debe estar contenida en el plano AOM. Vamos a llamarle altura OH, como indica el ejercicio. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale?
Eso es justamente lo que se debe determinar. Como AM es 3, porque este es 5 y este es 4, este es 3, fácilmente podemos calcular AH. Si le ponemos una X, este sería 3 menos X. Y tú te darás cuenta que se puede aplicar ley de proyecciones. ¿Está bien? Por ejemplo, mira acá. En la región triangular AOM tenemos la altura OH. Esto mide raíz de 17, raíz de 20, y esto es 3. Resulta que este es X y este es 3 menos X. ¿Recuerda cómo se forma la ley de proyecciones? Así, mira. Ese es el orden. Raíz de 20 al cuadrado menos raíz de 17 al cuadrado. Entonces, aplicando ley de proyecciones, sería raíz de 20 al cuadrado menos raíz de 17 al cuadrado. Y esto sería 3 menos X cuadrado menos X cuadrado. Como es evidente, esto inmediatamente X te va a salir 1. ¿Está bien? Entonces, podemos establecer lo siguiente. Entonces, fíjate cómo saldría el resultado final. Observa el triangulito AOM, donde OH viene a ser la altura. AH ya lo calculamos X, que vale 1. Entonces, como todo esto vale 3, esto sería 2, esto sería raíz de 20, 2 raíz de 5. Esto sigue siendo raíz de 17. Entonces, OH sería 4. Y te están pidiendo la distancia del punto medio de OH hacia la cara OBC. Ahí está. Que obviamente va a caer sobre la línea OM. Este es lo que te están pidiendo. Y ese puntito le podemos llamar N, que sería el punto N, punto medio, 2 y 2. Es esta perpendicular la que te pide. Pero por base media, sabemos que esto vale ¿cuánto? 2x. Y en el triángulo rectángulo, OHM, podemos aplicar relaciones métricas. Ahí está. ¿Ya? Producto de catetos, hipotenusa por altura. Sería entonces 2 por 4, equivalente hipotenusa, 2 raíz de 5 por 2x. Y al ojo, esto se simplifica, y x te va a salir, obviamente te va a salir
2/5 de raíz de 5. Y esa es la solución del problema número 10. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta 11. Un poliedro convexo está formado por 4 regiones triangulares y 6 regiones cuadrangulares. Vamos a ponerle acá. Un poliedro convexo está formado por 4 regiones triangulares y 5 regiones cuadrangulares. Muy bien, hasta ahí nomás podemos determinar el número de caras. Solamente suma 4 y 5, 9. Número de caras. También se puede establecer el número de aristas. Por ejemplo, número de aristas A1, número de aristas A2. ¿Ya? Y esto se obtiene multiplicando número de lados 3 por 4 dividido sobre 2, lo cual esto sería 6. Y el otro, para 5 regiones cuadrangulares, sería 4 por 5 sobre 2, lo cual sería 16. Si quieres hallar el número de aristas, tienes que sumar estos dos, que sería 16. Luego, usando el teorema de Euler, cara más vértices, arista más 2, calculamos el número de vértices. Cara es 9, vértices, aristas 16 más 2. Y ahí concluyes que el número de vértices es exactamente 9. Listo. Pregunta, calcule el número de diagonales de dicho poliedro. Fórmula. A ver, vamos a colocar aquí, repasar la parte teórica. El número de diagonales de un poliedro convexo se forma o se determina así. Número de vértices menos 1 sobre 2. Y a eso le tiene que restar el número de aristas del poliedro y el número de diagonales de las caras del poliedro. Por lo tanto, el número de diagonales será V vale 9, 9 por 9 menos 1 sobre 2. Menos el número de aristas, que ya lo hemos tenido, 16. Número de diagonales de las caras. Las caras están formadas por regiones triangulares y cuadrangulares. Las triangulares no tienen diagonales, en las cuadrangulares sí hay. En una cuadrangular hay 2 diagonales, por 5, ¿cuánto sería? 10. Conclusión, el número de diagonales de dicho poliedro se va a calcular así. Esto es 36 menos 16, 20, 20 menos 10, y la respuesta es 10 diagonales, que tiene dicho poliedro en mención. Bien, jóvenes, problema número 12. En un ángulo triedro, trirectángulo, o guión PMN. Se supone que es ángulo triedro, trirectángulo en O. Entonces este es 90, esta cara es 90 y la cara posterior también es 90. Nótese que lo estoy tratando como un tetraedro, donde en el vértice O hay un ángulo triedro, trirectángulo. Esa es la mejor forma de trabajarlo. Porque no voy a trabajar como triedro y luego trazarle el plano. Al fin y al cabo es un tetraedro. O sea, eso es lo que tienes que tener en cuenta tú. ¿De acuerdo? Muy bien.
Luego tenemos como dato que las aristas OP, ON, OM mide exactamente A. Entonces, los datos indican que OP, ON y OM miden A. Si el punto Q es la proyección del punto O sobre el plano MNP, o sea, O se proyecta en el plano MNP como Q. Entonces, lo que tú tienes que hacer es trazar una perpendicular a ese plano. Y ese puntito es Q. ¿Ya? Es la proyección de O sobre el plano MNP. Te piden calcular la distancia de O a la arista OM. Entonces lo que tienes que calcular es esta perpendicular. Esta es la que tienes que calcular. Muy bien, muchachos. Según el teorema que hemos visto en teoría, ¿ya? Hay una relación entre las aristas de un triedro trirectángulo con la perpendicular o altura trazada del ángulo, del vértice del ángulo triedro hacia la base, a la cara opuesta, ¿no? Vamos a ponerle H. Entonces, por teoría, 1 sobre H cuadrado es igual a 1 sobre A cuadrado más 1 sobre A cuadrado más 1 sobre A cuadrado. ¿Ya? Desarrollemos, a ver. Esto sería 3 sobre A cuadrado. De eso de aquí despejando, H te va a salir A por la raíz de 3 sobre 3. Pero ese es solamente el valor de ¿quién? De H. Voy a unir Q con M y como OQ es perpendicular a este plano, acá tiene que ser recto. Entonces todo el problemita se va a resolver en este triángulo rectángulo. Nada más. Y lo hacemos por relaciones métricas. ¿Ya? H ya tiene este valor. Ya tiene este valor en función de A, y que haya QM por el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, QM, fácil de calcular, muchachos, vale arista raíz de 6 sobre 3. ¿Ya? Eso quiere decir que ese triángulo rectángulo lo puedo dibujar aparte para luego determinar su valor. Mira que este es O, este es Q y este es M, este es recto. OQ es H, que vale A raíz de 3 sobre 3. Y QM, acá lo tenemos, es A raíz de 6 sobre 3. Y OM, que es la arista. Y a ti te piden calcular simplemente X. Por relaciones métricas, tengo que afirmar que altura por hipotenusa es equivalente al producto de los catetos. A tercio raíz de 3 multiplicado por A tercio raíz de 6. Como tú verás, se cancela. Luego, se va el 3 también, un 3, te queda arista raíz de 2 sobre 3. Ese viene a ser justamente la distancia que tenemos que calcular. Muy bien, muchachos.